Tercera y última entrega a partir del texto escrito por mi padre, Emilio Hernández Pérez, nacido en Ventosa de San Pedro en 1926. Las fiestas patronales de la Santísima Trinidad consistían principalmente en unos cestos y un ramo. La víspera del día grande, en la casa del designado mayordomo, se vestían los cestos de mimbre, metiendo en el fondo un madero y un palo verticales de aproximadamente 1 metro de altura que, desde su base y con alfileres, vestían con cintas de diversos colores hasta la cúspide coronada con flores y a su vez ornado con espejos y otros aditamentos. Después de terminar la faena, las móndidas y familiares que les habían ayudado a la vestimenta del cesto merendaban en casa del mayordomo. El día de la Santísima Trinidad, de madrugada, los mozos se dirigían a cortar el ramo que habían elegido unos días antes. Lo subían al pueblo, preparaban vistiéndolo de pañuelos, cerezas y lo adaptaban para que el mozo del ramo lo introdujera en un cinto especial. Cuando tocaban a misa, la música y vecinos se dirigían a casa del mayordomo de la fiesta, donde estaban esperando el mozo del ramo y las móndidas, con el ramo sujeto a la cintura, los cestos en rodete a la cabeza. La comitiva se dirigía en procesión a la iglesia a oír misa, daba una vuelta con los cestos alrededor de la iglesia y una moza pasaba con el cesto sobre la cabeza a hacer el ofrecimiento a mitad de la Eucaristía. Luego se dejaban los cestos y el ramo en el templo hasta las vísperas por la tarde, que nuevamente en procesión y tras posar las fotos volvían otra vez a procesionar con la música de tambor y dulzaina hasta la plaza. Finalmente se desnudaban los cestos en el ayuntamiento y el ramo se metía en el local del calabozo para que se secara y sirviera luego de leña. Por la tarde, en las eras, se formaba una mesa con manteles y todo lo necesario para la merienda de las autoridades: mozo del ramo, funcionarios, mayordomo. Aquí abundaba el chorizo, jamón, queso y demás viandas regadas con abundante vino tinto. Al mismo tiempo, el vecindario merendaba familiarmente en los alrededores de la mesa presidencial y se llamaba a la juventud que estaba bailando en aquel momento para que aplicaran los restos de la merienda sobrante. Después se daba comienzo a la corrida del rosco entre los chavales. Un señor con un rosco corría y detrás de él iba la chavalada a intentar cogerle, ritual que luego repetía la gente moza. La fiesta continuaba con el baile hasta la madrugada. Por motivo de la marcha de la población por la emigración, estos festejos fueron suprimidos hasta que en el año de 1995 se restablecieron nuevamente, si bien trasladados al día 15 de agosto por la tarde, especialmente la ceremonia religiosa, el mozo y las móndidas, eliminándose el mayordomo, vistiendo los cestos en el salón del ayuntamiento, siendo los hijos de los familiares del pueblo que residen fuera y acuden a pasar las vacaciones al pueblo los protagonistas y los que desempeñan las funciones de mozo del ramo y de las móndidas con los mismos rituales, aumentando las fotos y cámaras para perpetuar los festejos, eso sí. Igualmente se daba un agape a todo el pueblo en la plaza y refrescos los encargados del salón bar. Al atardecer, en las praderas de las Cerradillas, tras celebrar unos juegos de sacos con los chicos y chicas, la mayoría de los vecinos meriendan familiarmente en varios corros, y ya de noche la mayoría de la gente joven se traslada a bailar a huérteles. En el día de San Roque la juventud, tras dormitar un poco después de la hoguera del Día de la Virgen, hacía un recorrido de diana con la música, parando a refrescarse en casa de cada mozo. Luego se ponían elegantes para ir a la misa y procesión del santo de San Roque, llevándolo en andas acompañado de pendones y estandartes, siguiendo el toque de campanas hasta la ermita de las Heras, donde se rezaba una salve. Después se regresaba a la iglesia a oír misa y el sermón alusivo a la vida del santo patrón. Después de la Eucaristía había un poco de baile vermú en la plaza hasta la hora de comer. Por la tarde había vísperas. A la salida se celebraba el ritual de darle al pendón, donde cada mozo o casado hace una exhibición de las habilidades con dicha bandera, haciendo el ofrecimiento de una cantidad, como igualmente lo hacen por la mañana en la subasta de manzos, con el fin de introducir al santo en la parroquia. Ya bajada la tarde había baile, así como después de cenar hasta la madrugada. Actualmente, en el año 2002, solo hay baile al atardecer y por la noche, con una orquesta que proporciona el Ayuntamiento de San Pedro Manrique.
La explotación de la tierra se hacía en fincas cercadas de buena calidad, generalmente todos los años. La mayoría se sembraba un año sí y otro no. Así, con el fin de facilitar el pastoreo del ganado, el término se dividía en dos hojas que se sembraban de manera alterna. Formando la hoja del lado del río hacia la sierra del Otero, los pagos o parajes denominados Prados de los Herreros, Aguamanares, Matallana, El Mirón, Algara, Matas de las Perdices, Hoyuelas, Cuesta Ejido, etc. Encima de las cerradas, entre otros, la otra hoja comprendía los parajes de las Tablas, Yecazos, Lombas, Umbriazos, Alegones, Granja, Mujía, Serna, Humadero, Val de la Conseja, Cerromolino, Cerrillos, etc. Las labores eran alzada o romper, vinar o segunda vuelta y siembra, con arado romano o vertedera, con yuntas diversas de caballar, asnal, mular y mixtos, según el potencial de cada agricultor. Eran las labores poco profundas, se abonaba con estiércol que producían los animales en casa y potásicos. Y los rendimientos eran más bien escasos, si miramos el gasto de mantenimiento durante todo el año, yunta, aperos y mano de obra necesaria. No había medios mecánicos y se obligaba a estar ocupada a toda la familia durante el verano. También se solía recolectar esparceta, breza, así como los productos más clásicos de trigo, cebada, avena, lentejas, yeros, cucos o guisantes en seco, todo ello en cosechas que en su mejor opción alcanzaban los 10.000 kilogramos recolectados. La siega se hacía a hoz en mano. La mies, al segar, se dejaba en manadas o pequeños montones, que después se recogían en haces o fajos, atados con la misma mies o con bálago. Luego se apilaba en fascales, hasta que era transportado por caballerías a la era para trillar, en unas albardas o aparejos con anubes o palos que se adaptaban y en número de 6 u 8 fajos se formaba la carga bien atada con soga. Por los caminos se formaba un hormiguero entre el ir y venir con las caballerías, que solo se hacía de sol a sol para evitar el pillaje o los robos. La mies transportada a la era o bien era trillada al día siguiente o se hacinaba de forma piramidal para que, si venía la lluvia, no se mojara. Por las mañanas se extendía la parva de 60 a 100 fajos de mies que era pisada con un trillo de piedra de sílice y sierras, dando vueltas con la yunta, removiendo la mies que con la acción del sol poco a poco se deshacía hasta quedarse que la paja era apta para el consumo de los ganados. Al mediodía, tanto caballerías como personas paraban a comer y a descansar y por la tarde, con el efecto del sol, se terminaba enseguida. Una vez triñada la mies, se juntaba en forma redonda en mitad de la era. Se aventaba seguidamente o bien se ponía en una orilla para poder hacer otra parva. Donde había personal y corría buen aire, una vez separado el grano de la paja, se procedía al cernido del grano con cribas hasta conformar un montón que, una vez medido y envasado en talegas, sacos estrechos y largos, se llevaba al granero en caballerías, subiéndolo luego generalmente a hombros al desván de la vivienda por escaleras con un peso de entre 70 a 80 kilogramos. La paja igualmente era retirada de la era a los pajares en unas mantas de lona o sacos cosidos, bien al lomo de una acemila y también a hombros de las personas o a la cabeza como un cántaro. En una palabra, un trabajo gravoso para la familia, ya que solo recolectaban unos productos que les proporcionaban una existencia mediocre. Hasta aquí el testimonio de un vecino de una aldea de la antigua comunidad de Villa y Tierra de San Pedro en la posguerra española. Eran tiempos difíciles, pero a mí me sorprende, y aquí hablo yo, el sentido común y de la solidaridad que en esos tiempos había. También me llama poderosamente la atención, y esto es propio de los pueblos célticos en general, cómo se buscaba cualquier excusa para celebrar fiesta y para comer, que eso era muy importante en aquellos tiempos de carestía. En fin, espero que les haya interesado. Quien quiera revisar el texto literal lo encontrará en el blog ventosadesanpedro.blogspot.com.